la formación del reino. Para el efecto señala que el Estado italiano se formó por la anexión de las otras regiones italianas al reino de Piamonte, de tal forma que los orígenes del ordenamiento administrativo italiano se encuentran en el ordenamiento sardo-piamontés, el cual a su vez surgió gradual y profundamente influido por el ordenamiento francés de la época napoleónica y posnapoleónica, aún después de la Restauración. Finalmente, en el nuevo reino se extendió a otras provincias parte de la legislación piamontesa, pero también se promulgaron nuevas leyes, entre las cuales se destaca la Ley 2248 del 20 de marzo de 1865, denominada Ley sobre la Unificación Administrativa del Reino, con sus respectivos anexos que contenían las leyes fundamentales del Estado, la Ley provincial y municipal, la Ley sobre Seguridad Pública, la de Sanidad, la del Consejo de Estado, la de lo contencioso administrativo y la de Obras Públicas. La doctrina italiana del derecho administrativo se divide en dos periodos históricos. El primero, posterior a la unificación italiana, se caracteriza por una doctrina que ha sido calificada por los mismos autores de ese país como escasa de originalidad, pues mientras un sector muestra una fuerte influencia de la doctrina francesa, otro inspira su construcción en los esquemas, sistemas y principios de derecho privado. En un segundo periodo, la doctrina abandona los principios del derecho privado y empieza a adquirir originalidad, aunque tomando elementos de la doctrina extranjera, especialmente la de Alemania. En este periodo se utilizan dos métodos en el estudio del derecho administrativo. Por una parte, el método descriptivo, que expone los principios de organización y actividad administrativa, manteniendo separadas las distintas finalidades administrativas que constituyen materias diferentes. En este método está representado en la obra dirigida por B. E. Orlando, Tratado di Diritto Amministrativo, 1897, quien es el verdadero fundador de la escuela moderna del derecho público italiano. El otro método es el constructivo, profundamente marcado de una obra sistemática pandectista que se propone la elaboración de un sistema científico de las relaciones jurídicas entre la administración y los particulares. Como consecuencia de la actividad administrativa, este método se encuentra representado en la obra de Santi Romano. Finalmente, Alexi señala que tiende a prevalecer actualmente el llamado método constructivo, esencialmente ligado al método pandectístico, es decir, a la elaboración de un sistema científico referido a la relación jurídico-administrativa, de cuya relación se analiza el contenido subjetivo y objetivo, así como sus vicisitudes, nacimiento, extinción, modalidades, etc. Pero advierte que este método es insuficiente pues ignora el fenómeno dinámico relativo al desarrollo de la actividad administrativa, problema al cual se ha buscado solución integrando el método descriptivo al constructivo. Sin embargo, teniendo en cuenta la superioridad del método constructivo, la doctrina más reciente también ha aplicado este método al estudio de la actividad administrativa. Por otra parte, en cuanto hace al control judicial de la administración en Italia, existe una verdadera jurisdicción administrativa compuesta por un Consejo de Estado y por tribunales administrativos regionales. Sin embargo, debe aclararse que el conocimiento de la controversia administrativa se ha asignado en forma dual a la jurisdicción ordinaria y a la jurisdicción administrativa, según que la controversia verse sobre derechos subjetivos e intereses legítimos. Según lo expresa Fleiner, el derecho administrativo alemán nace alejado del derecho administrativo francés. Cuando la Revolución Francesa derrocó las instituciones políticas del antiguo régimen, la práctica y la legislación pudieron proceder libremente a formar un derecho público homogéneo para la administración pública, derecho que gravitó en torno a un punto central: las relaciones del poder público con sus súbditos, los ciudadanos en Alemania. El desarrollo ha seguido otro camino. El derecho administrativo alemán en la actualidad no fue originado por una crisis violenta del Estado y de la sociedad, sino fue originado por una crisis fruto de una transformación lenta ocurrido en cada uno de sus territorios. Este desarrollo no se verificó al mismo tiempo en los distintos estados alemanes, y en ninguno de estos el nuevo derecho establecido llegó a derogar radicalmente el antiguo. En cada periodo se observan vestigios jurídicos de antiguas concepciones ya superadas.
pero en todos los periodos se determinan nuevas maneras de concebir la posición del poder público respecto de sus súbditos y del derecho, distintas a las anteriores. Hay que tener presente que de una época a otra varían las concepciones acerca del alcance de los fines del Estado. El mismo autor expresa que el derecho germánico en la Edad Media no hizo diferencia entre el derecho privado y el derecho público, pues tanto las facultades privadas como las públicas emanaban de un derecho de igual naturaleza. En este periodo existieron los tribunales de Reich, a los cuales se sometía el príncipe. A comienzos del siglo XIX, en el naciente estado policía, el ius politae concedió al príncipe el derecho y la obligación de obviar con su autoridad los peligros sobre la vida y el bienestar de los ciudadanos, con lo cual se estableció otorgar un poder absoluto al príncipe, pues los nuevos fines del Estado autorizaron al príncipe a intervenir en la vida de los ciudadanos, intervención que en sus orígenes no tenía en principio ninguna limitación legal. Eventualmente, en el estado de policía, la jurisdicción de los Reichskammergericht protegía a los ciudadanos de los abusos del poder del príncipe. Sin embargo, el príncipe procuró, mediante la obtención de privilegios imperiales y con violencia, sustraerse del control de los tribunales imperiales. Esta situación se pretendió remediar con la llamada Fiskusteroe, o doctrina del fisco, según la cual el patrimonio público no pertenecía ni al príncipe ni al Estado, sino a un sujeto jurídico diverso llamado el fisco, que era una persona sometida al derecho privado. Mediante la doctrina del fisco, el derecho patrimonial de la administración se consideró como parte del derecho privado. Así el fisco resultó sometido a la jurisdicción como cualquier otro particular. De este modo, esta teoría proporcionó al súbdito la posibilidad de demandar a la autoridad en la persona del fiscus ante sus propios tribunales territoriales con tal de que la relación litigiosa tuviera carácter patrimonial, mas no se agota con esto la teoría del fisco. Su conquista más interesante está contenida en el intento de lograr también protección jurídica para el súbdito frente a los actos soberanos de la autoridad. Lo anterior, mediante una condena al fisco a pagar la suma de dinero como indemnización a favor del súbdito tuyo con derecho adquirido, hubiese sido lesionado por decisión de la autoridad. En suma, la doctrina del fisco implicó el sometimiento de la administración a la ley común y a la jurisdicción ordinaria. No obstante, ese sometimiento de la administración pública del derecho en esa época del estado de policía no existió una verdadera ciencia del derecho administrativo, así lo dice Forsthoff. Allí donde hay Estado hay administración, y allí donde hay administración hay derecho administrativo, y por tanto, y siempre que haya ciencia del derecho, hay también ciencia del derecho administrativo. La deducción parece irrefutable, pero sin embargo la refutación se encuentra en la historia del derecho administrativo alemán. La ciencia del derecho administrativo es, en efecto, una de las disciplinas más modernas de la historia del derecho público. Sus orígenes se encuentran en el siglo XIX y solo algunos procedentes aislados pueden descubrir en épocas anteriores. La verdadera causa que explica la falta de un derecho administrativo científico en el sentido que nosotros damos a él la expresión se encuentra en la estructura administrativa de la época. La administración del Estado de la policía no constituía el objeto posible de una ciencia jurídica sistemática.